Bienvenido a otro What's up, Prof. Hola Martín, hola Walter. Estoy bien, ¿y tú? Estoy llegando lentamente. Sí, lleva un poco más de tiempo que cuando teníamos 20 años. Correcto. Pero sabemos de dónde podemos sacar fuerzas. ¿Estás hablando de incrementar 20 años? Estoy en el segundo incremento. Bueno, he tenido un poco de experiencia con Adobe, pero llegué allí arrastrándome fuera del hoyo. El fin del trabajo es lo que se trata. Ojalá comencemos con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de hacer estas discusiones nuevamente. Te pedimos que ilumine nuestras mentes con el Espíritu Santo. Y Señor, danos la fuerza para hacer esto en el nombre de Jesús. Amén. Martín, de alguna manera nos impresionó hablar sobre la adoración y el canto. ¿Y qué se hace a la luz de la abrumadora información del mundo en términos de estilos musicales y estilos de adoración? ¿Qué es apropiado? ¿Qué no es apropiado? Esas son preguntas difíciles y crean una gran controversia. Eso es seguro. Hay mucha gente que está un poco perturbada cuando se trata de estilos musicales. ¿Tú estabas en la cultura rave? ¿Traerías la música rave a la iglesia? Sí, bueno, lo intentábamos al principio. No cuando me convertí en adventista, sino en mi caminar como cristiano, cuando empecé a caminar. Intentamos hacer música rave cristiana. ¿Y crees que es apropiada? No. Por cierto, cuando eras DJ, ¿no es eso una forma de adoración? Bueno, en realidad hay mucho de eso que dice que la música es una religión. Sí, lo es una religión. Y quiero decir, si solo miras como dijiste, el DJ enfrente, o incluso, para el caso, no importa, incluso si es un artista, está en el frente, tienen toda la atención, todo el mundo con las manos en el aire, y se balancean, o lloran, o saltan hacia arriba y abajo, y todos están enfocados. Luego trae eso a la iglesia. ¿No está entonces adorando a la misma deidad que adorabas en esa cultura? Lamentablemente es así. Ok. Así que esta es una pregunta difícil, y la gente tiene estilos musicales favoritos, y ellos piensan que simplemente pueden transformarlo y traerlos a la iglesia. Ya ves, ahí es donde está el problema, y a veces digo, está bien, puedes usar esa música para llegar a la gente. Así que, si decido ahora que voy a volver a la música rave para llegar a la gente, ¿funcionará? Lo dudo, Martin. Dudo que tengas que salir de ese sistema. Tienes que dejarlo atrás y tienes que volver a aprender de qué se trata. Servimos a un Dios alto y santo. Y la música debe acercarse lo más posible a la música del cielo y los coros celestiales. Y la pregunta, por supuesto, es, ¿qué hacen los coros celestiales? ¿Puedes verlos en tu mente, verlos haciendo rock cristiano? No después de los estudios que he hecho. Y ahora empiezo a darme cuenta de cómo es Dios, de qué se trata. Entonces, independientemente del género al que estés acostumbrado o que disfrutes, hay ciertos cambios que deben tener lugar. Así que debe haber una programación, una reprogramación. Ahora, el problema es que cuando intentan retener a la gente en las iglesias, y han realizado una serie de experimentos como ese al cambiar nuestras iglesias en ese tipo de entorno cultural. Y si miras la historia y mira los frutos de ella, la mayoría de ellos se han ido. Sí, la mayoría de ellos se han convertido en iglesias dominicales. Eso es todo. Creo que mientras hablaba había este proyecto. Creo que todavía sigue así. Pero esa es una de las muchas iglesias
que se han ido. Sí, se han ido. Porque el estilo te lleva de vuelta a tu cultura original, que ellos reclaman no es tan restrictiva y es más relajada y todas estas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y cómo cambias? Ahora, soy una generación mucho mayor que tú. Yo crecí en la era de los Beatles y los Rolling Stones. Por cierto, algunos de estos viejos locos todavía siguen en lo que hacen, así es, y no han cambiado de tono. Pero ahora es interesante que hayas mencionado a esos dos, porque en realidad, según la imagen, son opuestos entre sí. Sí, los Beatles son aún más conservadores, simpáticos, y los Rolling Stones son estos verdaderos rockeros. Sí, y son descaradamente satanistas, pero simpatizan con el diablo en todas estas cosas. Pero volviendo a lo que quería decir, en realidad, los Beatles no son mejores. No, decían que eran más populares que Jesús. Y todas las cosas que implementaron, el miticismo oriental, todo lo que trajeron, correcto. Nunca estuve realmente interesado en ninguno de esos a lo grande. Cuando era un bopper, me gustaba más la música de tipo casi psicodélico, como The Moody Blues. Sí, eran personas educadas, pero había un matiz en la música y una vibración en la música que definitivamente estaba por debajo del cinturón. Verás, lo interesante es que cada género de música rock también tiene su droga que lo acompaña. Sí. Y luego ya sabes, más tarde cambié a una música más country occidental y parte de la música era muy melodiosa, como Roger Whittaker y todos esos cantantes. Y la pregunta es, ¿porque te gustaba en el mundo es apropiado ahora en la iglesia? Pregunta difícil. Entonces, ¿de qué se tratan los coros celestiales? Bueno, puedes echar un vistazo si vas a tu Biblia y ves qué tipo de instrumento fueron creados para la adoración de Dios. ¿Qué instrumentos eran aceptables y cuáles no? David, en su primer intento de traer el arca de regreso, cometió algunos errores y le costó muy caro. Y luego hay algunas correcciones. Y había cantantes entrenados y no eran una multitud pequeña. Y había voces masculinas y femeninas que tenían que cantar y tenían que armonizar. La armonía es uno de los niveles más altos de la música. Es el nivel intelectual. Así que tienes melodía, tienes ritmo, tienes armonía y debes haber una cierta mezcla que sea apropiada para un alto y santo Dios. Yo soy santo, así que sé santo. Así que echemos un vistazo al tema que hemos llamado Está bien con mi alma. Eso es, por supuesto, también el título de un himno. Bueno, veamos alguna de estas cosas. Aquí hay una carta del 1850 en el espíritu de profecía y dice: vi que debemos estar constantemente elevándonos y mantener el ascendiente sobre los poderes de las tinieblas. Vi que los cantos para la gloria de Dios a menudo expulsaba al enemigo y gritando lo golpeaba y nos daría la victoria. Ahora, este tema de gritar, ¿qué es esto? ¿Esto es un manicomio de ruido o es un grito sagrado? Una música con un crescendo. Y estoy seguro de que es eso, y no es la voz rockera la que chilla ante un grito alto, correcto. Y la Biblia a menudo habla de los gritos. En otras palabras, cantar con toda tu capacidad. Sí, eso es lo que significa. Ok, cuando gritas, ¿no levantas la voz? Sí. Así que cuando cantas y lo llamas grito, ¿no levantas la voz? Ok. En un sonido gutural o debe seguir siendo armoniosa y melodiosa y todas estas cosas. Así que el canto puede hacer retroceder al enemigo y mientras en más problemas estés, más debes cantar con entusiasmo.
Eso es básicamente lo que significa, ¿verdad? No cantar con un gemido. Vi que había muy poca glorificación de Dios en Israel y muy poca sencillez infantil. Esos son dos puntos muy importantes. Sí, hicimos la simplicidad infantil. Tienes que glorificar a Dios. Así que no debes ser egocéntrico. No debes estar centrado en el mundo. Debes estar centrado en Dios. Y hay que tener la sencillez infantil. En otras palabras, tienes que tener los principios básicos que lo hacen agradable a Él. Le pregunté al ángel por qué no había más poder en Israel. Dijo, se olvidan de las promesas de Dios demasiado rápido. Presiona tu petición al trono y aférrate por fe. Si cantar es una forma de adoración, ¿contiene peticiones? Sí. Ok, entonces, ¿eso es un mantra repetitivo o es una petición? Una petición. Tan pronto como se convierte en un mantra repetitivo, pierde toda su influencia. Toda su influencia. Y la Biblia dice claramente, entonces oras como los paganos. Crees que recibes las cosas que pides y las tendrás. Así que una canción es una oración. Entonces también es una petición. Puede ser una glorificación, puede ser acción de gracias, puede ser todo eso, pero también puede ser una petición. Sí. Un alboroto de ruido sacude los sentidos y pervierte lo que, si se lleva a cabo correctamente, podría ser una bendición. Entonces, el grito piadoso o el canto piadoso con gusto pueden estar de alguna manera en armonía con el alboroto del ruido. Sí. No. Ningún ruido. Así que gritar y usar una voz en la que casi te quedas ronco debido a tus declaraciones, eso no parece apropiado, ¿verdad? Los poderes de las agencias satánicas se mezclan con el estruendo y el ruido para tener un carnaval, y a esto se le llama el trabajo del Espíritu Santo. No lo vemos a gran escala en la cultura rave, en los conciertos de rock. Tengo ese problema, y en las iglesias. Sí, esa es la cosa. Porque el problema es que estás acostumbrado en el medio secular, una vez que vas a la iglesia, es más fácil traer eso también. Y entonces ya no te sorprende más. No, porque estás acostumbrado. Entonces eso es algo difícil porque luego te acostumbras a esto y para deshacerte de eso, tiene que estar en armonía con lo que Dios quiere. Entonces lo que hace el mundo es insensibilizarte 100% a los principios más finos de una oración. Cuando tienes este tipo de cultura y estás en este estado de ánimo, ¿estás realmente orando a una fuente externa o estás satisfaciendo un antojo? Un sentimiento. ¿Ok? Esas cosas que han estado en el pasado estarán en el futuro. Satanás hará de la música una trampa por la forma en que se lleva a cabo. No demos lugar a ejercicios extraños que realmente alejarán la mente del mover profundo del Espíritu Santo. La obra de Dios siempre se caracteriza por la calma y la dignidad. Saltando y gritando, gesticulando, ¿es esa calma y dignidad? No. Pero por supuesto que tienes un problema, porque entonces, ¿qué pasa con el baile que hizo David hacia el Señor? Por eso siempre fue un escenario de guerra, ese baile que se hicieron. Cuando la gente salía al encuentro del ejército. Sí, tienes que volver al contexto, correcto. Y cuando regresaron al templo, fue un acto de adoración, y luego eso no estaba incluido, sí. Es otra declaración de Martin Luther. Martin Lutero tenía algunas cosas muy interesantes que decir. Ya sabes, estaba muy involucrado en la música y escribió algunos himnos maravillosos. No me sirven los chiflados que desprecian la música, porque es un don de Dios. La música ahuyenta al diablo y alegra a la gente. Olvidan, por lo tanto, toda ira y castidad.
arrogancia y similares. Después de la teología le doy a la música el lugar más alto y el mayor honor. Entonces, de nuevo, ¿aleja a los demonios? Sí. Ahora bien, si la música es exactamente la misma que en una cultura rape o en un concierto rock, ¿están los demonios bastante cómodos en ese escenario? Sí, por desgracia es así. ¿Ok? Hay otra cita. No podemos irritar más al diablo que enseñando, predicando, cantando y hablando de Jesús. ¿Está eso en armonía con lo que leemos en el espíritu de profecía? Definitivamente, ¿ok? Por lo tanto, me gusta. Bueno, cuando con voz sonora, esa es una voz alta, esa es una voz fuerte, pero no está impactando los sentidos, ¿ok? Entonces, cuando con voz sonora cantamos en la iglesia, Et homo factus est, et verbum caro factum est. el diablo no aguanta estas palabras y se va volando porque él siente lo que está contenido en ellas. Oh, cosa tan feliz sería encontrar tanta alegría en estas palabras como el diablo se asusta de ellas. Voy a decir, Martín, que a los demonios les asustan las palabras de Dios. Entonces, ¿qué significa? Homo factus est, et verbum caro factum est. Quiere decir, y se hizo hombre y el verbo se hizo carne. Así que de nuevo, está centrado en Cristo. Exactamente, y tan pronto como algo está centrado en Cristo y no en uno mismo, el diablo no puede soportarlo. Porque Cristo y el diablo se están enemistados entre sí. Donde se adora a Cristo, Satanás no puede participar, tiene que huir, él tiene que irse. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta cuando tenemos un acto de adoración que no es genérico. Tiene que ser muy específico. Sí, ok. Pero el mundo condena las palabras y obras de Dios porque les son entregadas de manera clara y sencilla. Los buenos y los piadosos no se ofenden con esto, porque tienen en cuenta al eterno tesoro celestial y las riquezas que allí se encuentran, y que es tan preciosa y gloriosa que los ángeles se deleitan en contemplarla. Ok, también los ángeles están involucrados, definitivamente. Cuando cantamos sobre Jesús, cuando cantamos sobre la salvación, cuando lo honramos como creador, cuando lo honramos como dador de la ley, cuando le obedecemos, están cantando. Sí, definitivamente obedecen, sí. Bueno, me hace pensar en cuando Jesús nació. Los ángeles estaban cantando a los pastores, sí. ¿Y qué estaban cantando? Estaban cantando gloria a Dios en las alturas, porque hubo exactamente lo que dice, que Dios se hizo carne. La palabra se hizo carne. Incluso cuando vas a Job, que mencionaste, estos hijos de Dios estaban alabando. Ellos estaban cantando. E incluso la Biblia menciona que Dios canta. Sí, y que Jesús estará cantando. Sí, se unirá a ellos con cánticos. Así que esto será muy fascinante. Ese debe ser el canto supremo, cuando Dios mismo canta. Sí, no puedo esperar a eso. No puedo esperar yo tampoco. Martín, miremos himnos sencillos. It is well with my soul. Le va bien a mi alma. Y mira la historia detrás del himno. ¿Qué mueve a la gente a escribir estos himnos? ¿Fue solo una experiencia de hadas en el aire o fue un momento profundo y significativo en la vida de una persona? ¿Ves? Las cosas es que especialmente la generación más joven, y yo también me involucraré en eso, cuando primero, si tú no estás acostumbrado a los himnos, porque estás acostumbrado a todos estos tipos de músicas, y luego al principio dices que tendremos que hacer algo más divertido al respecto. ¿Ves lo que se mencionó anteriormente en el espíritu de profecía? No solo tienes que mirar toda la conducción de la canción, sino que también debes comenzar a comprender lo que significa, a quién se dirige. Sí, esa es la palabra. Así que no es solo la letra,
sino toda la estructura de la canción. No puedes simplemente tomar letras y ponerlas en un entorno mundano. No. Siempre, bueno, este argumento que la gente usa, sí, siempre lo hacen. Pero en realidad no estoy escuchando la canción, solo escucho las letras, que son hermosas. Bueno, entonces te puedes hacer la pregunta. Si tienes fotos bastante feas de algo perverso y le pone títulos simpáticos, sí, un título bíblico, no va a mejorar la imagen. No. Y es por eso que una vez que tienes la estructura correcta y luego obtienes esta hermosa letra, simplemente abre un significado completamente nuevo. Así que las palabras de la canción son: cuando la paz sea como un río, atiende mi camino. Cuando los dolores ruedan como las olas del mar. Cualquiera que sea mi suerte, me has enseñado a decir: está bien con mi alma. Entonces, esta persona obviamente está en un profundo dolor, pero tiene paz como un río. Y luego dice en el estribillo: está bien con mi alma, está bien con mi alma, mi pecado. Oh, la alegría de este pensamiento glorioso. Mi pecado no en parte, sino todo está clavado en la cruz y no lo soporto más. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Oh, mi alma. ¿Hay doctrina en ese versículo? Sí, mucha doctrina. Ok, entonces las circunstancias que lo rodean definitivamente no son color de rosa. Y hay tristeza en su alma. Y está mirando el mar y las olas y le recordaron algo que es doloroso. Pero luego viene la paz de una doctrina que dice que no en parte, sino en todo. Está clavado en la cruz y no lo soporto más. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Oh, mi alma, es el mensaje, sí, de salvación. Y Señor, se aproxima el día cuando mi fe será vista. En otras palabras, ahora vivo por fe y estoy esperando ese día en que realmente lo veré. Sí, como mencionaste en uno anterior, hablamos de que no habrá fe cuando lleguemos al cielo. No necesitaremos la fe porque la realidad ha tomado su lugar. Las nubes se enrollarán como un pergamino. La trompeta resonará y el Señor descenderá. Aún así, estoy bien con mi alma. ¿Hay consuelo en eso? Incluso, aunque puede ser doloroso, todos los que miran este maravilloso día, todavía está allí. Ok, entonces te dice que puedes estar en un profundo dolor y sin embargo, si mantienes tus ojos fijos en la promesa, entonces puedes tener paz como un río. Ok. Así que, si miramos la historia de la canción, Horatio Spafford, 1828-1888, fue un exitoso abogado, inversionista de bienes raíces en Chicago, y su esposa Anna tuvieron un hijo y 4 hijas, y vivieron una vida de filantropía y sirvieron en su iglesia. Eran buenos cristianos, acomodados, reconocidos en la sociedad, filántropos, ayudaban a los pobres, hicieron todo lo que un buen cristiano debe hacer. Hasta el 1871, en ese año, perdieron su hijo de 4 años a causa de la escarlatina. Y unos meses más tarde, el gran incendio de Chicago acabó con la mayoría de sus propiedades. Suena como la historia de Job. Sobrevivieron los siguientes 2 años hasta que la tragedia de 1873 golpeó nuevamente. Los Stanford habían planeado visitar Europa como familia, pero los negocios mantuvieron la proporción atrasada, y en el viaje el barco en el que viajaban Anna y sus 4 hijas chocó contra otro barco y se hundió rápidamente. Solo Anna sobrevivió. Envió un breve e inquietante telegrama a Horatio con las palabras: solo me salvé. Uno solo puede imaginar el dolor de Stanford al recibir la noticia. Debió haber sido paralizante, pero en su propio viaje para encontrarse con Anna,
cuando su barco se acercaba al lugar donde sus hijas se habían ahogado, se inspiró para escribir la letra del himno, Está bien con mi alma. A diferencia de muchas canciones de desamor, se enfoca menos en los que se perdió y más en donde se puede encontrar esperanza. Sin duda, Spafford estaba destrozado por la pérdida de sus hijas, pero su corazón se volvió hacia la fidelidad de Dios en medio de la pérdida y la obra de Jesús para rescatar a los pecadores. El himno no disminuye ni pasa por alto el dolor y la tragedia, sino que proclama que Dios está presente en ellos y es más grande que ellos. ¿Lo que dice tiene sentido? Oh, de eso se trata este plan de salvación y la Biblia. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, ¿no es este el tipo de himno en el que te gustaría cantar? Oh, absolutamente. ¿Sabes qué? Aunque estés pasando por un buen momento, esto es lo que tú quieres ver. Ok. Jesús calma una tormenta. Y cuando entró en una barca, Mateo capítulo 8, versículo 23, sus discípulos lo siguieron y he aquí se levantó una gran tempestad en el mar, tanto que la barca estaba cubierta de olas, pero él estaba dormido. ¿Era un propietario ausente? Oh, sí. Lucharon. Y acercándose a sus discípulos, lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Y otro evangelio dice, ¿no te importa? Y les dice, ¿por qué teméis, oh, pequeños de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y hubo una gran calma. Paz tranquila como un río. Eso es, esa tormenta que ruge. Pero primero la tormenta, luego la reacción. ¿Cuál fue la reacción? Buscar a Jesús. Entonces, cuando adoramos, Martín, y adoramos en medio de las tormentas de la vida, ¿cuál es la solución? Jesús. Buscar a Jesús, ¿verdad? Ok. Pero los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos le obedecen. Así que están mirando lo físico de nuevo y se perdieron el mensaje espiritual. Entonces, ¿cómo obtienes experiencia espiritual? A través de las calamidades. Parece que desafortunadamente es así. La Biblia está llena de eso. Sí, llena de eso. Y tienes que aprender con lecciones. Incluso el espíritu de profecía está lleno de eso. Lees testimonios, toma uno. Es absolutamente asombroso. Y llega a donde estaba la mujer de Job y dice, maldícelo, y mueres. O dices, aunque me abofetee, le serviré. Uno de los dos. Y luego cantas también. Está bien con mi alma. Ok. Ok, entonces en el verso 1 estaba este tema de la tormenta. Así que vimos la historia en la Biblia. La tormenta es para conectarte con Cristo. ¿Sabes dónde más la tormenta te quitará la paz? Y te desintegrarás. Así que la tormenta ahí está para conectarte con Cristo. Ahora, en el verso 2 habla del plan de salvación. Mi pecado no en parte, sino en su totalidad. La condición del perdón, los pasos a la salvación, conocimiento, arrepentimiento, creer, transformar. ¿Estarías de acuerdo con eso? Tienes que, y si te salta alguno de estos, no es un arrepentimiento completo. ¿Ok? Entonces, cualquier adoración a Dios debe provenir de un corazón agradecido. Porque ¿cómo puedes adorar a Dios si no estás agradecido? Eso es todo. O lo adoras por miedo. No puedes funcionar. Como mi suegra atea. Ella dice, ¿por qué necesito orar? Yo trabajo por la comida. Y le digo, ¿pero tú creaste para que pudieras comer? Así que tienes que reconocer, tienes que arrepentirte, tienes que creer, tienes que transformarte. Entonces, sin esa transformación, lo anterior no tiene sentido. Así que debe haber un resultado. Y no puede solo ser una rutina diaria como leer un periódico. Aquellos que están esperando hacerse más dignos, es otra cita, del favor divino antes de aventurarse a reclamar las promesas de Dios, están cometiendo un error fatal. Solo Jesús limpia el pecado, solo Él puede perdonar nuestras transgresiones.
Él se ha comprometido a escuchar la petición y conceder la oración de aquellos que vienen a Él en fe. Muchos tienen una vaga idea de que deben hacer un esfuerzo maravilloso para ganar el favor de Dios. Todavía no estoy listo para ir a Dios, porque aún no he arreglado esto. Eso es lo que dicen, ¿no? Eso es todo. Pero la vieja autodependencia es vana. Es solo al conectarse con Jesús a través de la fe que el pecador se convierte en un esperanzado hijo creyente de Dios. Martín, si no tenemos estos elementos en nuestra adoración, que incluye algunos cantos, entonces en realidad somos vanos. Así es. A Dios no le gusta la vanidad. No, porque esa es una experiencia religiosa, y una experiencia religiosa se centra en Cristo. Ahora también tuvimos justificación en eso, sí. Mi pecado, no en parte, sino todo ha sido clavado en la cruz, y ya no lo soporto más. Entonces justificación. Enseñamos que los hombres no pueden ser justificados ante Dios por su propia fuerza, mérito o obra, sino que son justificados gratuitamente por Cristo, por medio de la fe. Cuando creen que han sido recibidos en favor y que sus pecados son perdonados por Cristo, quien por su muerte ha dicho y ha hecho satisfacción por nuestros pecados. Esta fe en Dios cuenta como justicia ante sus ojos. Citando Romanos 3:4. ¿Estarías de acuerdo con esa afirmación? Estoy de acuerdo con esa afirmación. Ok. Ahora, Martín, ¿de dónde viene eso? Esto viene de la Confesión de Augsburgo. Ok. ¿Quién escribió la Confesión de Augsburgo? Fue Melanchthon. Melanchthon Lambton la escribió y tenía un entendimiento muy profundo de la justificación. Y el espíritu de profecía dice claramente que tenían el entendimiento correcto de la justificación. Así que es bueno leerlo. Así que vamos a leerlo de nuevo. Enseñamos que los hombres no pueden ser justificados ante Dios por sus propias obras, fuerzas, méritos, sino que son justificados gratuitamente por Cristo mediante la fe. Cuando creen que han sido recibidos en favor y que sus pecados les son perdonados por Cristo, quien por su muerte ha hecho satisfacción por nuestros pecados. Esta fe, Dios la cuenta como justicia ante sus ojos, citando a Romanos 3:4. ¿La Iglesia Católica Romana niega eso? Sí, lo llaman anatema. Así que, por el estilo de la justificación, su fe permanece o cae. Sí. Y cualquiera que no reciba el artículo de la justificación no puede estar adorando al mismo Dios. No se puede porque uno dice por fe, el otro dice por obras. El artículo 12 trata sobre el arrepentimiento. Ahora bien, el arrepentimiento consta propiamente de dos partes. Uno es la contrición, que es de error, que hiere la conciencia por el conocimiento del pecado. La otra es la fe, que nacida del Evangelio o de la absolución, cree por Cristo que los pecados son perdonados, reconforta la conciencia y la libra de los terrores. Entonces las buenas obras están destinadas a seguir, siendo los frutos del arrepentimiento. ¿Estarías de acuerdo con eso? 100%. Las obras es un flujo del arrepentimiento. Así que primero uno y luego el otro. Y no puedes revertirlos. Si pones eso, has negado a Cristo totalmente. Has negado la cruz. Has negado la sangre. No de extrañar que los jesuitas me molesten en la medida en que me molestan, porque ignoran los conceptos básicos de la Biblia. Bueno, solo quiero traer algo con la justificación y la santificación. Ahora, entiendo que la santificación es eso como justificación. Si tomamos, por ejemplo, al ladrón en la cruz, Jesús lo justificó y realmente lo santificó. Sí. Pero entonces, si hubiera bajado de la cruz, habría hecho lo mismo que todos nosotros aquí. Habría tenido que ir y quedar santificado. En otras palabras, permitir que Cristo trabaje en él. Sí, continuar. Okay. Así que la justificación es
un decreto judicial. Es un concepto legal. La santificación imparte justicia. Es tanto un regalo como la justificación. No es algo que te esté subiendo los calcetines por ti mismo. Estás permitiendo que Cristo te cambie. En realidad, y eso es quedarse allí, no trabajar en contra de abajo hacia arriba. Sí, y viendo que tienes una naturaleza humana. Y tropezarás y caerás, pero tienes que mantener los ojos fijos en la cruz. Y tienes que pedir constantemente a Cristo que trabaje en ti. Así es como funciona. Ahora, el verso 3 en esa canción es sobre la esperanza del Adviento. ¿Puedes ver una progresión? Oh, por supuesto. Comenzó como dijimos en realidad en el primero como Jesús en el segundo verso. La primera es tristeza, luego la santificación y luego la esperanza. Pero es la dependencia constante de Jesús. Ok, entonces pasamos a la esperanza del advenimiento. Así que hay un mensaje, una teología, y está en armonía con la Biblia. Estos son los elementos. No estamos hablando de un ser específico diciendo a la gente, por favor, cántelo todos los días, porque entonces se convierte en un mantra también. Estamos hablando sobre los principios de lo que constituye una canción de adoración. Ahora, aquí hay otro himno, el número 154, cuando contemplé la cruz maravillosa. Solo pasemos por ese. Cuando contemplé la cruz maravillosa, en la que murió el príncipe de la gloria, mis ganancias más ricas las cuento como pérdida y derramo desprecio en todo mi orgullo. ¿Qué pasa con la teología de ese versículo, Martín? ¿Es profunda? Oh, sí. ¿Qué le hace a la gloria del hombre? Lo pone en el polvo, ¿verdad? El espíritu de profecía dice que la justificación es poner la gloria del hombre en el polvo. Y aquí tenemos nuestra gloria puesta en el polvo. Puse desprecio en todo mi orgullo. Libra, Señor, de que me gloríe, sino en la muerte de Cristo, mi Dios. Todas las cosas vanas que más me encantan, las sacrifico a su sangre. ¿Es eso una voluntad de renunciar a las cosas del mundo? A todas. No se aferra ni un poquito. Ok, Martín. Si solo canta esto como la 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 da 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 da, o si canta esto participando en el mensaje. Bueno, ¿puede cambiar algo? ¿Tienes que? Bueno, esa es quizá una cosa que podemos implorarle a la gente, que me pasó a mí, a mi esposa. Una vez que comenzamos a cantar estos himnos, realmente escuchamos y entramos en la doctrina que estás cantando. Correcto. Ahora Pablo dice, cuando hago estas cosas, las hago por el Espíritu, la hago de corazón, pero lo hago con mi mente también. Los dos deben estar constantemente conectados. No puedes desconectarlos, porque entonces tus sentimientos pueden volverse locos. Pero aquí te mantienes dentro de la estructura. Mira de su cabeza, sus manos, sus pies. El dolor y el amor fluyen mezclados. Eso es muy poético. Tal amor y dolor se encontraron alguna vez, o espinas compusieron una corona tan rica. Es bastante profundo, Martín. Martín, hemos perdido nuestra profundidad y nos hemos movido hacia estribillos simples que salen fácilmente de la lengua, pero que no necesariamente requieren mucha reflexión. Eso es cierto. Bueno, eso es un problema, porque creo que queremos simplemente sentarnos allí y disfrutar y no pensar en eso. Entonces no piensas que estás teniendo una sesión relajante y estás alrededor de una fogata y estás cantando. Ahora no estoy diciendo que no deberíamos hacer eso, pero cuando se trata de adoración real, cuando se trata de la adoración verdadera, ¿no quieres tener cosas profundas de las que hablar y cantar? Sí, creo que sí. Donde todo el reino de la naturaleza es mío. Eso fue una ofrenda demasiado pequeña. Amor tan increíble, tan divino exige mi alma, mi vida, mi todo.
Martin, ¿está dispuesto a cantar eso? Sí, yo quiero. Es una decisión tremenda. Lo es. Porque una vez que has hecho eso, no hay vuelta atrás. Ok. Este himno se basa en Gálatas 6:14. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El prolífico Charles Wesley, quien escribió más de 6,000 himnos, supuestamente dijo que renunciaría a todos sus himnos para escribir este y derramar desprecio sobre todo mi orgullo. Interesante, ¿sí? Y así es como debemos sentirnos. Entonces, ¿en qué se basó este himno? En doctrina. Eso es, y deshacerte de tu orgullo. Ok. Así que echemos un vistazo a la historia del himno. Cuando contemplé la cruz maravillosa. Isaac Watts. Cuando contemplé la cruz maravillosa en la que murió el príncipe de la gloria, mi ganancia más rica las cuento como pérdida y derramo desprecio sobre todo mi orgullo. Uno de los grandes escritores de himno de todos los tiempos compuso este hermoso himno. Cuando contemplé la maravillosa cruz, Isaac Watts nació en Inglaterra, el primer hijo de una familia de tradición disidente. Aunque su formación en griego, latín y hebreo le hubiera permitido la oportunidad para convertirse en un sacerdote anglicano, eligió pastorear una congregación disidente. Otros de esos rebeldes, sí. Es interesante que Wesley dijo que daría todos sus himnos escritos por el que Isaac escribió. Justo en el momento del nacimiento de Watts, las iglesias en Inglaterra cantaban solo canciones métricas. Pero en el momento de su muerte, había plantado la semilla de himno más complejo. Sus 600 himnos encontrados en 7 colecciones hizo la transición de una salmodia métrica rígida a un himnario más libre y con base teológica. Ahora recuerda de dónde vinieron. Surgieron de la Edad Media, donde la música a menudo inducía el estado de ánimo, cómo se cantaba, especialmente cuando llegabas a la iglesia católica. Fue todo el tiempo de una manera muy específica. Y ahora Dios está levantando la reforma y les está enseñando algo. Fue algo diferente en la música. Dios le enseñó esto, Martin. Algo a lo que debemos aferrarnos. Sí. Pero la gente no tiene el mismo argumento hoy en día. Tal vez tengan que cambiarlo un poco para adaptarlo a los tiempos. Pero veamos los principios. Estamos viendo los principios. Entonces, ¿qué himnos incluyen una teología compleja y un formato que es ideal para el canto de himnos congregacional? Los himnos deben ser el eco del tema del sermón. Insistió en que los cantos en la iglesia deben ser completamente evangélicos y no solo complementos de los salmos. Que los himnos deben ser compuestos libremente y no solo contenerse a la letra de las escrituras. Y los himnos deben dar una expresión directa para que los pensamientos y sentimientos de los cantantes no se limiten a recordar eventos del pasado lejano. En otras palabras, debes participar y debes ser una acción viva. Puedes citar las escrituras, pero puedes usar la homilética de las escrituras. Puedes decir lo que sientes y lo que ganaste con lo que lees. También escribió textos para adaptarlo a las métricas de salmos más comunes, permitiéndoles ser cantados por cualquier congregación con una variedad de melodías de tal manera que cada línea contenía un pensamiento completo. Esto era importante ya que los himnos, como los salmos métricos, antes que ellos estaban alineados por el presentador o el líder de la canción. El líder cantaba una frase y luego la congregación repetía lo cantado. Si un pensamiento estuviera dividido en 2 frases, esta técnica de enseñanza lo dividiría, lo que facilitó el proceso al incluir un pensamiento completo en una sola frase, tanto como fue posible. Ok, ahora, si miras ese método, un pensamiento completo en una sola frase, que es fácil de internalizar, eso también hace que sea fácil de recordar. Sí, y si agrega rima
entonces es más fácil de recordar. Por eso puedo usar la escritura e introducir la rima en orden para que sea más fácil de memorizar. Sí. Otro ejemplo del impacto de su teología en sus himnos es que editó textos basados en el Viejo Testamento para reflejar la presencia de Cristo, causando que su himnología vea a Dios el Padre desde la perspectiva de Dios el Hijo. Eso es asombroso. En otras palabras, estaba interpretando el Antiguo Testamento y usándolo como expositor del Nuevo. Y eso es exactamente lo que se supone que debe hacer, incluso en la predicación. ¿Correcto? Entonces, la cuarta estrofa original de este himno es usualmente omitida porque inspira una imagen bastante poderosa. Su carmesí moribundo, como una túnica, se extendió sobre su cuerpo en el árbol. Entonces estoy muerto para todo el mundo y todo el mundo está muerto para mí. Es interesante que lo dejen fuera. Sí, me gusta bastante. Es muy teológico. Es muy profundo. Y también tiene esta idea de que te separas del mundo. Sí. El mundo no tiene lugar en la iglesia. En nada. Dios dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Correcto. Martín, ¿esto te quita la alegría, el gozo y la experiencia? No, en absoluto. Ahora, si es bíblico, entonces en realidad debería aumentarlo. Bueno, esto te hace pensar totalmente en ese tipo que hace un tiempo teníamos, a ese tipo que corría de un lado a otro en la iglesia gritando sobre la adoración en cualquier día y decía toda esa tontería del sábado, que puede adorarlo el domingo, el lunes, martes, el miércoles o lo que sea. Entonces, ¿cómo traes a ese tipo de música a nuestra iglesia? Es tan lejos como lo está del este al oeste. Y si levantas la mano y le das elogios a algo así, entonces es mejor salir de esa iglesia y decir, esto se ha convertido en una casa de los demonios. Es un caos de ruido. Si ahora ves, la cosa es que la gente dice que puedes usar esa música para ir a buscar gente y llegar a donde están y traerlos a la iglesia. Pero luego, si lo traes aquí y de repente escuchan esto, van a decir, ¿qué está pasando aquí? Exactamente. Entonces las dos últimas líneas de la estrofa forman un quiasmo, como himnologístico. J. Richard Watson, un cruce a la manera de la letra griega, se encuentra en el gran cuarto verso, que toma la idea de Gálatas 6:14. Nota la cruz que se forma entre las palabras muerto y globo en esas dos líneas. Cuando examino la maravillosa cruz, es uno de los poemas de Watts y un excelente ejemplo de por qué él es considerado un punto de apoyo en la transición hacia la himnodía. El reverendo Carlton Young, editor del 1989 del Himnario Home, señala que este himno es claramente algo diferente de los poemas anteriores de Watts, que podrían categorizarse como poesía devocional o como parafrasis de salmos. Varios himnólogos han notado que este himno, publicado por primera vez en Himnos y Canciones Espirituales 1707, es un excelente ejemplo de muchas de sus mejores técnicas, como su habilidad para escribir líneas iniciales que capturan la atención, mantienen un tema y llegan al clímax. Así que, Martín, escribir un himno es un proceso complejo, sí, porque eso tiene toda una construcción, como mencionamos antes. No se trata de solo escribir letras. ¿Tiene emoción? Sí. El sentimiento. ¿Tiene doctrina? Definitivamente. ¿Es Cristo el centro? Sí. ¿Tiene salvación? Oh, sí. ¿Y los temas de la salvación? Sí. Ok. Y luego la estructura de la misma. ¿Tiene ritmo? ¿Tiene estructura? ¿Tiene melodía? ¿Tiene armonía? Todo eso ahí. Así que en el himnario el texto se pone en dos melodías diferentes. El primero, Humble, por el estadounidense Lowell Mason, fue escrito en el 1824. Esta melodía se originó a partir del canto gregoriano, presumiblemente el Benedictus.
Por lo que eso sucedió en la Edad Media, en la iglesia medieval, ¿ok? Y se publicó por primera vez en la tercera edición de la colección de música de iglesia de Boston Handel en Haydn Society. La segunda melodía, Rockingham, compuesta por el inglés Edward Miller en 1790. Se comparó por primera vez con el texto de los himnos antiguos y modernos. El himno es particularmente poderoso porque incluye muchos recursos poéticos. Por ejemplo, el oxímoron se encuentra 2 veces en la primera estrofa. Mi ganancia más rica la tengo por pérdida. Eso es un oxímoron porque ¿cómo puedes perder tu ganancia, verdad? Y derramo desprecio sobre todo mi orgullo. Eso de nuevo es un oxímoron. Así que hay una técnica. El tercer estándar contiene una paradoja. Es una corona de espina. Y hay 2 preguntas retóricas en la segunda mitad de la estrofa. ¿Se encontraron alguna vez tal amor y dolor? ¿O las espinas componían una corona tan rica? Y la pieza termina con el clímax. Exige mi alma, mi vida, mi todo. Es que hay una teología profunda. Existe este oxímoron de que 2 opuestos se vuelven realidad. La fe es la sustancia de las cosas, la esperanza de la evidencia de las cosas que no se ven. Eso es un oxímoron. El oxímoron es muy bíblico. Es muy bíblico el oxímoron. Incluso el espíritu de profecía usa este tipo de lenguaje. ¿Correcto? Y si no lo tienes, entonces no puedes agradar a Dios. Así que esto significa que debes aceptar el oxímoron. Y eso significa que debes aceptar la justificación. Sí. Entonces cuando miro, es un himno que está saturado de teología y un llamado a una respuesta emocional del cantante. Así que la emoción está involucrada. La emoción está involucrada, el himno se transformó en una declaración de fe que cruza líneas denominacionales y generacionales. Según el erudito Lionel Addy, las líneas, todas las cosas vanas que más me encantan las sacrifico. Tienen un significado personal de cada cantante. Así que puedes cantar esa canción y relacionarla contigo mismo. Sí, puede ser para toda la congregación cantada juntos, pero también es muy individualista. Sí, así que no solo estás cantando el mantra de otra persona. Sí, y lo mismo con esta emoción, como mencionamos anteriormente. Hay emoción involucrada, pero debes estar en el orden correcto. No puedes dejar que esa sea la principal fuerza impulsora, sí. Entonces, uno que podría requerir acción o renuncia. Las 3 promesas en el clímax del himno. Mi alma, mi vida, mi todo. Es un sacrificio que alguna vez se requería solo de aquellos que tomaban votos monásticos. Ahora, se requiere de ti, pero estos votos monásticos estaban, por supuesto, totalmente en un canal equivocado, porque estaban asociados con la automutilación. Sí, estaba en contra del egoísmo en realidad. Ahora, ¿la automutilación no niega la cruz? Sí, absolutamente. Entonces la teología de la misma funciona poderosamente en el contexto de un servicio de adoración. Eddie continúa acerca de recibir el sacramento. El poeta medita sobre el amor que convirtió aquel instrumento de tortura judicial y de muerte en el canal de la compasión divina. Lo mismo que una obra maestra que marca el genio de un hombre y su influencia en millones de cantantes a lo largo de los siglos. Como dice el Dr. John, el himno construyó con éxito el puente de la salmodia hacia himno y liberó a la iglesia para crear un cuerpo vivo de alabanza cristiana en canciones. Eso fue lo que Dios quiso. Puedes personalizarse, pero debes estar enraizado en las escrituras. Veamos otro himno, Martin. Estamos usando estos himnos como ejemplo para ver la estructura, la metodología, lo que realmente debería implicar. Y no estamos diciendo que nos centremos solo en esto, sino que eliminemos el mensaje general para que puedas reflexionar sobre lo que significa adorar a Dios. Sí. Especialmente cuando estás usando una canción, sí. Ahora, este es un poco más libre. Jesús mío, te amo. Sé que eres mío. Por ti renuncio a todas las locuras del pecado.
Mi misericordioso Redentor, mi Salvador eres tú. Si alguna vez te amé, Jesús mío, es ahora. Este es un canto de alegría, ¿verdad? Y hay agradecimiento en él. Hay una respuesta a la cruz en él. ¿Deberíamos tener eso en nuestros himnos? Sí. Debe haber un flujo de agradecimiento. Correcto. Te amo porque tú me amaste primero y compraste mi perdón en el madero del Calvario. Te amo por llevar las espinas en tu frente. Si alguna vez te amé, Jesús mío, es ahora. ¿Hay teología en ese himno? Hermoso. En mansiones de gloria y deleite, te amo sin fin, siempre te adoraré en el cielo tan brillante, cantaré con la corona resplandeciente en mi frente. Si alguna vez te amé, mi Jesús, es ahora. Entonces, ¿cuánto tiempo va a continuar este proceso de amor? Hasta el fin, a lo largo de la vida. Y si pierdes este agradecimiento, si pierdes de vista esta cruz, entonces estás perdido, has perdido tu experiencia cristiana. Así que, ¿lo ves allí para recordarte tu experiencia cristiana? Sí, y para levantarte cuando estés deprimido y para ayudarte a salir de las cunetas cuando realmente no puedas aguantarlo. Y luego también, una vez que saliste, decir alegremente, gracias. Ok, entonces, ¿cuál es el resultado final? En mansiones de gloria y deleite sin fin, siempre te adoraré en el cielo tan brillante. Cantaré con la corona resplandeciente en mi frente. Si alguna vez te amé, mi Jesús, es ahora. Así que, sea lo que sea que te pase en esta vida, esta es la promesa que la gente quiere escuchar y ahora experimentarla. Recuerda, aquella prostituta de la que hablamos en El propietario ausente. Dijo que se ha llevado su recompensa con él. Se ha llevado el dinero de vuelta. ¿Cuál es el bien de eso? Ven. Yo proveeré tu necesidad. Ahora. Entonces, ¿cuál es la historia del himno Mi Jesús te amo? Fue escrito por William R. Featherstone. Jesús mío te amo, sé que eres mío, por ti renuncio a todas las locuras del pecado. Mi misericordioso Redentor, mi Salvador eres tú. Si alguna vez te amé, Jesús mío, es ahora. El texto de este himno favorito, especialmente de los evangélicos del norte, probablemente fue escrito en la conversión del autor William Ralph Featherstone, cuando era un adolescente. ¿Cuándo era un adolescente, Martin? Hay una razón por la que elegimos este himno, porque era un adolescente. Y esto es que hay muchos adolescentes en estos días ocupados con la música, especialmente la iglesia, y que no se sienten como himnos como esto y lo ven aburrido, sí. Ok, Martin, él se convirtió. Entendió la conversión por la que pasó. Sí, lo hizo. Entonces debe haberse moldeado, debe haber estudiado las escrituras, está basado en las escrituras. Es una salida de la comprensión completa que tenía. Sí, no es un himno complejo. La sencillez y la sinceridad del texto ha resonado entre los cristianos durante más de 150 años, particularmente como un himno de invitación o un himno de oración. Así que Featherstone, a veces llamado Featherstone, nació en Montreal, Quebec, Canadá, donde sus padres eran miembros de la iglesia metodista. El reverendo Carlton Young, editor del Linario sugiere que el himno se compuso en algún momento entre la conversión del autor en 1958 y cuando fue incluido en el libro de himnos de Londres, y poco más se conoce como Featherstone. La estrofa omitida en el Linario aparece como la tercera posición en muchos himnarios. Te amaré en la vida, te amaré en la muerte, y te alabaré mientras me des aliento. Y di cuando el rocío de la muerte cae sobre mi frente, si alguna vez te amé, Jesús mío, es ahora. Un joven en su adolescencia pensando en la muerte cayendo en su frente. Entonces, esta estrofa tiene la característica del himno romántico del siglo XIX con su enfoque en la muerte.
La posición final, en alusión a las mansiones de la gloria en el cielo, cumple el mismo propósito de una manera más positiva. En realidad te muestra, sí, es un día triste, pero también hay esperanza. Cada una de las estrofas 2, 3 y 4 del himno original incluye una referencia a Brau, como un tema unificador que lleva espinas en tu frente, la muerte yace fría en mi frente, corona brillante en mi frente. Así que hay algo para ponerlo en tu mente. En realidad es agradable repetirlo, pero no es repetitivo. Eso es un buen punto, Martín. Para el otro tema, unificador, es la línea final de cada estrofa. Si alguna vez te amé, Jesús mío, es ahora. Este enfoque en el amor del cantante por Cristo impregna el himno desde la primera línea. Si se incluyen las 4 estrofas originales, las palabras amor o amado aparecen 10 veces. Interesante, ¿sí? Otras expresiones de afectos incluyen misericordioso Redentor, siempre te adoraré. Con muchos himnos de esta época, esta expresa la devoción total a Cristo en el lenguaje de la intimidad. ¿Ese es un tema que podemos introducir en nuestra música? Tenemos que. Pero no debe ser superficial. Debe ser porque esto viene del corazón, viene de una vibración del corazón. Ok, así que había un himno más simple, pero aún tenía todos los criterios de lo que significa servir a Cristo. ¿No es interesante? El niño pequeño, nosotros como niños pequeños, y luego tienes a un adolescente escribiendo este hermoso himno. Entonces muestra que la simplicidad no es tan complicada como el anterior, pero el resultado final es el mismo. Sí, el resultado es el mismo y depende de la etapa en la que te encuentres en tu experiencia cristiana. Obviamente no tiene una teología profunda como la de Martín Lutero y sus canciones, pero es cristocéntrica, centrada en Cristo. Ahora, uno de mis himnos favoritos, Martín, uno de mis himnos favoritos es Kenny Beat. Y me encanta cantar esta canción porque es tan rica en teología que aborda toda la esencia de las escrituras. La deidad de Cristo, no como siendo un ser generado, como se enseña en el catolicismo, sino como uno con el Padre desde el principio, no un ser creado tampoco. Correcto. Y fue escrito por Wesley, como veremos. Y si miramos las palabras de esta canción, y si miramos la melodía, es buena. Tienes un tema pegadizo, y puedes cantarla de forma estereotipada, o puedes cantarla de forma con ganas. Y a menudo me acordabas de James White, quien tomaba su Biblia. Sí, tomo mi Biblia. No la vas a abrir ahora, solo voy a darle vuelta. Y cuando la congregación cantó como si estuviera cantando una canción del funeral, sí, he estado en muchas iglesias donde quiere morir porque siempre suena como un funeral. Entonces dirías, vamos, levanten sus manos a la obra, y la canta con ganas. Así que, ¿qué vas a cantar esto con gusto? También. Y puedes llevarlo a un crescendo, sí. Esa es la cosa, ya sabes. Cada himno que cantas, si lo canta, aunque sea una oración para ti, cántala con compasión. Entonces cambia todo el panorama. Martín, ¿por qué no lees tú esto? ¿Por qué debería ser yo? Seguro, porque este es tu himno favorito, pero lo he cantado muchas veces contigo. Ok. ¿Y puede ser que debo tener un interés en la sangre del Salvador? Él murió por mí. ¿Quién causó su dolor? Por mí. ¿Quién lo persiguió hasta la muerte? Amor increíble. ¿Cómo puede ser que tú, mi Dios, mueras por mí? Martín, esa es una teología increíble. ¿Ok? Tienes la sangre del Salvador allí. Él murió por ti. Todas las cosas que el catolicismo niega.
Y nosotros somos lo que causamos este dolor. ¿Y qué? Y murió por mí, que lo perseguí hasta la muerte. Soy tan responsable de la muerte de Cristo como lo fueron los fariseos. Sí, un amor increíble. ¿Cómo puede ser que tú, mi Dios, mueras por mí? Eso asusta a mucha gente. Por supuesto, hay mucha gente que no puede cantar eso. Así que yo quiero cantarlo. Y cuando lo canto, quiero gritarlo. Sí, como hemos escuchado antes. Sí, no quiero murmurarlo, quiero gritarlo porque eso es lo que yo creo. Eso es todo. Y quiero que todos en el planeta, ya sean musulmanes, hindú o católicos, quiero que sepan que yo creo eso. Por lo tanto, tengo que gritarlo para que lo escuchen. Y luego, el estribillo, increíble amor, ¿cómo puede ser que tú, mi Dios, mueras por mí? Es pertinente. ¿Cuánta teología hay allí? Esa es la doctrina bíblica completa. Sí, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dejó el trono de su Padre arriba, tan libre, tan infinita su gracia. Se despojó de todos menos del amor y sangró por la raza indefensa de Adán. Es misericordia todo, inmensa y gratuita. ¿Por qué, oh Dios mío, me encontró? Entonces, ¿por qué fuiste encontrado? Por la gracia infinita del Padre. Es una canción de conversión. Sí, lo encontró. Sí, ¿verdad? Convertido, arrepentido. ¿Qué le permitió? Su comprensión de lo que está pasando allí. ¿Tienes un entendimiento bíblico del plan de salvación? Seguro. No puedes cantar eso si no tienes eso, ¿verdad? ¿Cierto? Y si no puedes cantar eso, entonces no eres un cristiano, eres un pagano. Exactamente, no estás recorriendo el camino verdadero. Durante mucho tiempo mi espíritu apasionado yació atado en el pecado. Y en la noche de la naturaleza tu ojo difundió un rayo vivificador. Desperté, la mazmorra llameaba con luz. Mis cadenas cayeron, mi corazón quedó libre. Me levanté, salí y te seguí. ¿Hay teología en eso? Eso es arrepentimiento. Es un llamado, sí. ¿Le sucedió a los discípulos? Sí. Entonces, ¿por qué lo siguieron? ¿Y por qué salieron de su mazmorra? Estamos todos en mazmorras, estamos en prisiones, sí. Así que hay mucha teología en eso. Puedo cantar eso, me pasó. Si no me hubiera pasado a mí, no podría llamarme cristiano. ¿Te pasó a ti? Sí. Entonces, ¿puedo identificarte con eso? Absolutamente. En una mazmorra. Es importante poder identificarte con lo que piensas 100%. Ok. Ninguna condenación ahora temo. Jesús y todo en Él es mío. Vivo en Él, mi cabeza viviente, y revestido de justicia divina, valiente, me acerco al trono eterno y reclamo la corona, a través de Cristo mío. ¿Hay confianza en eso? Sí. ¿Hay teología en eso? La promesa que Dios y Jesús nos dieron la abraza. ¿Hay justificación por la fe ahí? Así es. Martín, nadie, sino un verdadero cristiano, puede cantar esa canción. Sí, 100%. Y si lo hacen y no son verdaderos cristianos, son hipócritas. Tienen que creer esto. ¿Qué dice? Ahora, la letra original en realidad contiene otro verso. Este es el mismo, el primero. ¿Es esto por nosotros, Martín? Esto es misterio. El inmortal muere. ¿Quién puede explorar su extraño diseño? En vano el serafín primogénito trata de sondear las profundidades del amor divino. Todo es misericordia que la tierra adore, que las mentes de los ángeles no pregunten más. Ahora, lo dejan afuera los binarios modernos, porque es un poco complejo. A mí me encanta. Lo cantaría muy fuerte. Me gusta su teología. Por lo tanto, me encantaría gritarlo. En otras palabras, cantarlo con gusto. Todo es misterio. El inmortal muere. Lo hemos visto suceder cada vez. Incluso en la Biblia se usa. Así que la Biblia está llena de oxímoron.
¿Quién puede explorar su extraño diseño? En vano el serafín primogénito trata. No puedo entender eso, pero tienes que mirarlo y estudiarlo. Que la tierra adore, que las mentes de los ángeles no pregunten más. Si lo estudia, alucinas, ya sea que si eres un ángel o si eres un ser humano. Pero no tienes que hacerlo, solo creerlo. Así que en el original había 5 versos, pero sacaron ese complejo una vez y ahora tienen 4. Así que en nuestro binario, ese sería el 4. Así que es una teología hermosa. Y es un hermoso himno y el estribillo, mi Dios debería morir por mí. Y eso es algo que realmente quieres gritar. ¿Y tú te imaginas, Martín, que eso irritaría al diablo? Como dijo Martín Lutero, se va volando. Debe irritarlo infinitamente. Así que yo quiero gritarlo aún más. Sí, estoy de acuerdo contigo, 100%. Ok, ¿cuál es la historia del himno? No tenemos que volver a leer el himno. Can it be that I should gain? Es quizá uno de los himnos más alegremente conmovedores escritos por Charles Wesley. El domingo de Pentecostés, 3 días antes de que su hermano John experimentara su corazón extrañadamente cálido, Charles estaba convaleciente en la casa de John Bray, un mecánico pobre, cuando escuchó una voz que decía, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y cree, y serás sanado de todas tus enfermedades. Lo más probable es que la voz fuera de la hermana del señor Bray, quien se sintió obligada a decir estas palabras en un sueño. Interesante historia, ¿verdad? Así que estos himnos no aparecieron un día. Entonces, ¿sobre qué voy a escribir hoy? No. Hay una experiencia y un problema emocional involucrado. Y normalmente, uno probablemente han estudiado algo, sí. Quiero decir, ¿cómo elaboras un sermón si se convierte en un lastre? Y tienes que pensar, ay hermano, ¿sobre qué voy a predicar hoy? Entonces quizás debería irte de vacaciones, ¿cierto? Si eso es lo que estás haciendo, si eres un predicador o un evangelista, si te está yendo, tómate un descanso. Correcto. Si sigues leyendo tu Biblia, si sigues leyendo el espíritu de profecía, no tendrás fin de sermones para predicar. El escritor anglicano de himnos, Timothy Dudley Smith, señala que sucedió lo siguiente. Charles se levantó de la cama y abriendo su Biblia leyó los salmos. Ha puesto en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, seguido del primer versículo de Isaías 40. Consolad, consolad, pueblo mío, dice vuestro Dios. Escribió en su diario, me he encontrado en paz con Dios y me regocijo en la esperanza de amar a Cristo. La declaración del señor Bray provocó en Charles una convicción como nunca antes había sentido. Conmovido y convencido en espíritu, Carlos luchó con estas palabras hasta que llegó a descansar en su fe, sabiendo que es por la fe que somos salvos. Vuelve a ese tema, sí. Nació de la justificación por la fe, correcto. Poco después de esta experiencia de conversión, escribió 2 himnos en celebración del amor asombroso que había llegado a conocer. ¿Y puede ser que deba ganar? ¿Y dónde comenzaría mi alma? Maravillada. Himnario Metodistas Unido. Ha habido cierto debate sobre qué himno escribió primero, pero la erudición más actual acepta este último como el primer himno escrito por Charles, después de su experiencia de conversión, sin importar su lugar en la cronología de la producción de Wesley, y puede que ha sido y sigue siendo uno de sus himnos más notables, expresado con ningún otro el gozo exultante de recibir la salvación. La gente puede buscar en la web y tener diferentes coros o individuos que la canten. Luego pueden escucharla
y la energía que hay en ella internalice las palabras y vea si lo eleva a un plano superior o se convierte en un mantra. Sí. El texto del himno es bastante sencillo. Wesley comienza con una exclamación, y puede ser que deba ganar interés en la sangre de mi Salvador. Estas palabras van seguidas de una pregunta retórica. ¿Murió por mí? ¿Quién causó su dolor? Ambos son típicos del estilo poético de Charles. Las imágenes que usa para cada estrofa son conmovedoras y particularmente en el caso de la estrofa 4, recuerdan la liberación milagrosa de Pedro y Pablo de la prisión como se relata en Hechos 12 y 16, respectivamente. La primera estrofa expresa asombro y admiración por el acto redentor de Dios y su ofrecimiento de la gracia gratuita a todos, incluso aquellos que causaron su dolor. Esta maravilla se enfatiza aún más por la frase repetida para mí en las líneas 3 y 4. La segunda estrofa continúa esta sensación de asombro con su línea de apertura. Todo es un misterio, el inmortal muere. Aquí Carlo capta la paradoja del misterio pascual, la muerte redentora y la resurrección de Cristo, diciendo que incluso el jefe de los ángeles no puede sondear la profundidad de este amor divino. En la estrofa 3, Wesley habla de la encarnación haciéndose eco de Filipenses 2, 6 al 8. En las líneas 3 y 4, se despojó de todo menos del amor y sangró por la raza desválida de Adán. La cuarta estrofa compara la nueva libertad del pecado de la humanidad con la liberación milagrosa de Pedro en la prisión. Wesley toma prestada una línea de una historia popular de ficción romántica de su época, Eloísa Abelardo de Alexander Pope. Tu ojo difundió un rayo vivificador para simbolizar el amor y el poder de Dios que desciende para liberar a los cautivos. Por lo que en la estrofa 5, Wesley habla de la presente justificación que ahora tenemos en Cristo y nuestra futura glorificación en la vida venidera. La primera línea, ahora no temo ninguna condenación, alude a Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿hay una teología profunda en eso? Pero esta fue su conversión. Martín, ¿qué conocimiento tenían estas personas antes de que realmente les guiara? Es asombroso. Sí. Es decir, toda esta teología ya estaba ahí. Y entonces solo decía, pues me convierto y me arrepiento. ¿Qué canción entra en tu corazón y en tu mente cuando te conviertes? Pues contiene remordimiento, alegría y gozo. Hay algunos himnos que se destacan con los que te relacionaste cuando fuiste llamado, sí, entiendo, sí. Y será diferente para todos, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, por eso canté Oh glorioso amor. En mi oscuridad Jesús me encontró. Ok. Ahora Martín, yo era ateo, ¿sí? Y cuando descubrí lo que Cristo había hecho por mí, un himno que resonó en mí fue, es tan dulce confiar en Jesús. Sí, solo para tomarle la palabra, lo que nunca había hecho antes. Y tuvo un impacto muy poderoso en mí. Y es por eso que lo usamos también en la serie Total Onslaught. Y la gente dice, ya sabes, la serie Total Onslaught no siempre está lo suficientemente centrada en Cristo, porque tiene mucho enfoque en todo lo que está mal en el mundo, la gran controversia y todos esos problemas. ¿Por qué elegiría ese tema musical si no está centrado en Cristo? Porque una vez que te deshaces de la basura y todo lo que queda escrito, eso es, y es para mostrar todos los engaños que te alejan de Cristo. Así que está centrado en Cristo, porque todo eso es, como dijiste, quitar la cortina de humo para volverte a Cristo, volverte a Cristo. Es tan dulce confiar en Jesús. Así que Martín, hay ciertos himnos que resuenan con la persona, pero tienen que tener una profundidad teológica. El himno apareció
Por primera vez en el himnario de John Wesley de 1739, desde su primera publicación, se ha incluido en la mayoría de los himnarios metodistas y en los himnarios de muchas otras denominaciones protestantes. Y es casi como si los metodistas llevaran el tema de los himnos a un nivel superior. Quiero decir, él escribió 6,000 canciones. Y el adventismo está muy arraigado en el metodismo, porque el metodismo por primera vez también enfatizó la santificación. No puedes quedarte solo con la justificación, porque sin la santificación nadie verá a Dios. Es decir, sin dejar que Cristo te transforme. Sí. Y quédate ahí. No puedes tener vida eterna. Debes ser transformado. Aparte de la omisión por parte de Juan de la quinta estrofa original en su himnario de 1780, el himno se ha mantenido en su forma original. Esta estrofa que falta habla de la seguridad personal de la salvación. Quizás Wesley lo omitió debido a su tono demasiado personal y su contribución relativamente pequeña al tema general y la estructura del himno. Su carácter personal puede ser más apropiado en algunos contextos más evangélicos, pero tiene pocas consecuencias para la comunidad de adoradores en general. Ahora, ya sea que esté o no, si no lo cambia, preferiría que estuviera en los himnos. Ahora, Martín, ¿estaría de acuerdo conmigo en que en gran medida hemos perdido la importancia de los himnos? ¿Sabes dónde veo eso? Cuando vas a una iglesia y cantan himnos y como dijiste, es ya sabe, todo el mundo está realmente fuera de eso. Sí, todos. Si entras en una iglesia y son los mismos himnos, pero se canta con gusto, con un grito, es totalmente diferente, totalmente diferente. Todo depende del estado de la mente y del corazón. Y los himnos no son aburridos. El único himno aburrido de esto es la gente que lo hace aburrido. Tienes toda la razón. Así que cerremos con una cita del espíritu de profecía. El arte de la melodía sagrada se cultivó diligentemente en la escuela de los profetas. No se escuchó ningún vals frívolo, ninguna canción frívola que debería saltar al hombre y desviar la atención de Dios, sino sagrados salmos solemnes de alabanza al Creador, exaltar su nombre y contar sus obras maravillosas. Por lo tanto, la música se hizo para servir al santo propósito de elevar los pensamientos a lo que era puro, noble y elevado, y despertar en el alma la devoción y la gratitud a Dios. Ese es el problema. Deberíamos volver a esta forma de adoración y estudiar por qué cantamos lo que cantamos, qué significa lo que cantamos y cómo se aplica a mí personalmente. Entonces no nos sentaremos allí con un murmullo. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando entras en una iglesia y antes de los sermones todo comienza y tienes adoración de apertura? Y todos están cantando. Todo el servicio divino que fluye con eso. Correcto. La música forma parte de la adoración a Dios en las cortes celestiales y debemos esforzarnos en nuestros cantos de alabanza para acercarnos lo más posible a la armonía de los coros celestiales. El entrenamiento adecuado de la voz es una característica importante en la educación y no debe descuidarse. Cantar es una parte del servicio religioso, es tanto un acto de adoración como lo es la oración. El corazón debe sentir el espíritu de la canción para darle la expresión correcta. Martín, esa es la base del significado de los cánticos y alabanzas a Dios. Y si podemos redescubrir esto, ¿qué gran diferencia hará? Bueno, en los últimos 7 años, todo esto de la música realmente ha transformado mi vida. Y debo decirte que
Una vez que tú le permites a Dios cambiar lo que percibes como correcto y lo que realmente quiere que sea correcto en la música sacra, todo un mundo se abre en ese medio, correcto. Que Dios nos dé sabiduría al contemplar estas cosas. Estas fueron solo algunas ideas de las que constituye la verdadera adoración a un Dios alto y santo. Dios nos dé sabiduría. Sí, oremos. Padre Celestial, queremos servirte, no solo en doctrina, sino en el canto también. Y queremos ser parte de esa experiencia celestial, esos coros celestiales. Queremos cantar con alegría, con gratitud y con una comprensión del plan de salvación, para que las personas puedan saber lo que representamos, lo que creemos, por qué lo creemos y por qué queremos gritarlo al mundo. Danos una nueva experiencia, que el verdadero Espíritu Santo despierte lo que se ha perdido. Es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Señor Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para su pronto regreso.